Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Archivo Histórico Municipal de León les da la más cordial de las bienvenidas a este evento virtual, el conversatorio León entre goles y modernidad, mundiales, Juegos Olímpicos y su impacto en nuestra ciudad entre 1963 y 1988. Mi nombre es Pedro Daniel Reveles Reyes, soy coordinador de eventos y exposiciones de esta institución y tendré el gusto de participar y moderar este evento de divulgación. Antes de comenzar con el mismo, queremos agradecer a nuestra presidenta municipal, la maestra Alejandra Gutiérrez Campos, al secretario del H Ayuntamiento, el maestro Pablo Arturo Elizondo Sierra, al director general de archivos, el maestro Mario Vázquez Cantú, por su apoyo y dedicación para que llevemos a cabo estos eventos de divulgación de nuestra historia y cultura. El día de hoy nos, han, nos van a acompañar el cronista de nuestra ciudad, el señor Luis Alegre Vega, a quien saludo. Hola a todos, todas. Y en un momento más se conectará el maestro Arturo Israel Guerra Muñoz. Tiene algunos problemas técnicos, pero más adelante se conectará para participar en este evento. Y antes de entrar en materia, queremos agradecer también al director del Archivo Histórico Municipal de León, el arquitecto Rodolfo Herrera Pérez, quien además nos dará unas palabras de bienvenida. Arquitecto, Sí, ¿no nos escucha? muchas gracias. Gracias, Listo. Pedro. Muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación. Seguramente nos deleitarás, como siempre, con esta tarde de fútbol y de crecimiento y modernidad de León. Y pues esperamos que el maestro Arturo Guerra Muñoz se conecte en breve, a quien también agradecemos que haya aceptado la invitación y sobre todo pues que en la voz de ustedes que saben tanto de fútbol, que son tan aficionados y sobre todo que saben deleitarnos con estos temas, pues nos harán pasar una tarde muy amena. Les agradecemos a la gente que nos está siguiendo y seguimos invitando a que estén pendientes a los eventos, así como Pedro siempre lo dice al final, pues que estén atentos a lo que se está proponiendo, a lo que se está presentando y sobre todo difundiendo de nuestra querida ciudad de León. Pues Pedro, adelante, tú coordina el evento y pues bienvenidos a todos, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, arquitecto. Y como bien lo comentaba Rodolfo, Luis, estamos en el marco de, bueno, estamos ya con la resaca de lo que fue el aniversario del Club Unión de Curtidores. El día de ayer el Club León, con sus 97 y 81 años respectivamente, pero en este conversatorio no solo analizaremos la parte deportiva, sino el impacto que tuvieron los megaeventos deportivos como los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol en nuestra ciudad. Y si me permite el cronista de nuestra ciudad, para contextualizar un poco más y abarcar un poco de lo que es este interesante siglo XX, sobre todo esta segunda mitad donde nuestra ciudad sufre muchos cambios en lo social, en lo económico, en lo político. Vamos a compartir una presentación que tenemos preparada a manera de que nos pueda ilustrar. Unos segundos, por favor. Como en el estadio. Listo. Bueno, si nos permite, cronista, como decíamos, para contextualizar, podemos comenzar con esta parte del deporte en nuestra municipalidad y más concretamente en el fútbol, que son los eventos que se desarrollan en Juegos Olímpicos y obviamente en los mundiales de la disciplina. El fútbol en León podemos rastrearlo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más concretamente la aparición ya de equipos organizados en la década de los 20 y un fuerte auge ya del deporte como tal, inclusive llegando a dominar los campeonatos nacionales amateurs de los años
30s y 40s. En el contexto más general o a nivel nacional, el deporte se utiliza por los gobiernos revolucionarios como una estrategia de modernizar, de civilizar a la sociedad mexicana, ¿no? Después de toda esta barbarie de la revolución, o como así lo mencionan algunos autores, es momento de apaciguar y de ya también la sociedad dedicar su tiempo de ocio, pero también meter una cierta disciplina a la misma, y el deporte ayuda en esta campaña de civilización, repito, inclusive en temas de salud también, en temas de sanidad. Entonces vamos a encontrar que desde los gobiernos de Lázaro Cárdenas, pasando por Miguel Alemán y llegando sobre todo con los gobiernos de Adolfo López Mateos, con el desarrollo, el famoso desarrollo estabilizador, ya la estrategia va de la mano con generar infraestructura, y obviamente esto con el fin, sobre todo pensado por el presidente López Mateos, el lograr obtener una ventana que muestra un México moderno. Y ahí lo vamos a encontrar con los Juegos Olímpicos, la sede que se le otorga a nuestro país en octubre del 63, y de ahí viene una serie de eventos que no solo impactarán a nuestro país, sino también a nuestro municipio. Y para que nos pueda desarrollar más a fondo esta parte del contexto de nuestra ciudad, cedo la palabra, por favor, cronista. Muchas gracias. Bueno, hay una parte que, bueno, digo, sí es León pues como el propio tema, pero el asunto del deporte, y como lo mencionas bien, es un equivalente a modernidad en México y en el propio mundo, y es un asunto además que es simbólico. En un mundo que siempre está en guerra y que las disputas son con las armas en el campo de batalla, es en el deporte en donde se va a poder hacer otra manera el de relacionarse, el de competir, sí, pero en otro espíritu, y que se relaciona además, sí, con los propios jóvenes, con los cambios en la sociedad, pero en lo que implica en prácticamente en todos los deportes, pues es un trabajo en equipo, es una disciplina, como lo mencionabas bien, y pues no únicamente es en el caso en el de los gobiernos, quienes ven con muy buenos ojos el auge del deporte, sino es en las autoridades, en las religiosas, en las educativas. Hay una sinergia en ver y en entender que es una manera de relacionarse nueva y que conlleva como muchos elementos en lo positivo. Como bien lo decías, en la propia salud, en la integración. En el caso del de León es importantísimo porque en una ciudad que siempre está alimentada por migrantes que aquí van llegando. En el deporte es en donde encontramos ese primer elemento como de unidad. Y hay una parte que a mí me gusta mucho en los albores del béisbol, como en el del fútbol, en el caso en el de nuestra ciudad, que hay esta visión de pronto enfrentarse a los equipos grandes, a los de la capital, a los de otras ciudades, como en el ánimo en el de demostrar que pues estamos a la altura de aquella pequeña élite de ciudades o de entidades en donde se apoya el deporte, en donde ya está organizado, y hay un interés real, y que además, bueno, eso hay que decirlo siempre, en el archivo histórico hay mucho material para que se sustenten todas estas charlas, que eso es lo mejor. Es una gran fuente, es una gran manera el de recrear, el de entender cómo era el contexto, que esa es una parte importantísima. Pero en el caso del fútbol, específicamente, el nacimiento del fútbol en lo profesional, con la Liga Mayor, sé el que, en la Ciudad de México se insiste en que ya se jugaba el fútbol y que ya eran semiprofesionales, pero la verdad es que hay un cambio enorme con la profesionalización, en lo que supone es que se conviertan en trabajadores, que firmen contratos, que paguen impuestos. Y por eso es que el fútbol profesional, su verdadero inicio es en 1943, en 1944 es cuando aparece León, pero gana un lugar que es preponderante en esa pequeña liga mayor, antecedente de lo que conocemos hoy como la Liga MX, en donde representativamente están las ciudades que, por donde había pasado el béisbol mismo, están los veracruzanos, están los tapatíos, están los capitalinos, están los de León, están los de Puebla y los de Monterrey, que son los invitados como los más lejanos. Pero a lo que me refiero es que León gana un lugar inmediatamente en ese imaginario
de quienes parten del pastel en el fútbol profesional. Y no es un asunto menor que uno de los primeros dirigentes del Club León, Sebastián Martínez, es también uno de los primeros dirigentes de la primera división o de la Liga Mayor, y lo llaman por la profesionalidad, pero sobre todo por un elemento que nos distinguió siempre, la honestidad y la rectitud. O sea, en la manera en la de ser aquí en León, eso se va a reflejar en el deporte. Y hay un directivo que lo comentábamos en días pasados, que es una figura clave, tanto desde la parte amateur, en el béisbol y en el fútbol, en el propio Club León, pero sobre todo en la visión del deporte, como bien lo decías, desde las altas esferas del poder, que es don Pedro Pons. En el caso del señor Pons, él es directivo, él es de los fundadores del Club León, pero él va a ganar un enorme peso. Es una figura enorme, pues literal y metafóricamente, es un señor muy alto, muy ilustrado, que puede hablar francés, que puede relacionarse con los altos directivos de las federaciones internacionales, hablarles de tú a tú, pero es además un gran publirelacionista. Él es un hombre que va a tener como un socio imaginario, por así llamarlo, en esas aventuras por bajar el gran fútbol a nuestro país, que es Guillermo Cañedo. Es el otro socio. Él inicia con el emporio de los Azcárraga. Hay que decir que los Azcárraga eran conocidos en León por la parte comercial. Estamos hablando de una serie como de relaciones, lo comercial, que en el deporte encuentran otro sentido. Y es justamente por Pedro Pons que van a considerar a León siempre como importante en las decisiones de la federación del fútbol organizado. El Club León gana por derecho propio, además, un peso deportivo impresionante. Hay que recordarlo, Pedro, que cuando León tiene cuatro títulos en el fútbol profesional, América y Guadalajara todavía no tenían uno solo. El Toluca, no me acuerdo si ya jugaba en la primera, Tigres todavía no existía, el Pachuca todavía no jugaba, Pumas apenas iba a entrar a la segunda, el Cruz Azul aún no existía. Estamos hablando que el verdadero primer grande en el fútbol profesional en México es el equipo León, y no es menor que en esas decisiones de darle un peso hasta el equipo León, a León como ciudad, incluso hay una oportunidad en un torneo panamericano que el equipo León sea la base para la selección. Y hay además de esta leyenda que nunca hemos podido como comprobar o corroborar del todo, que cuando se vota el nuevo uniforme de la selección, justo cuando el León está en su apogeo, cuando se decide la playera verde para la selección, hay que decirlo que la selección jugaba de guinda y no de verde, y cuando cambian al verde es cuando León está en su esplendor. Eso creo que no es casual. En el momento en el que se designa a México, en los momentos previos a las Olimpiadas, a las de Tokio en el 64, y que se anuncia a México como la siguiente sede, está en el plan y de las autoridades, ya está visualizada esta posibilidad de unir una invitación a ser sede de los Juegos Olímpicos y poderlo coronar con lo de la sede de la Copa Mundial de Fútbol. Ahí había más disputas, ahí había más interesados, pero la sensación de que México, como bien lo decías, con el desarrollo estabilizador, iba progresando, era una nación, sí, en vías de desarrollo, pero con pasos muy firmes en su crecimiento, en su infraestructura, era la narrativa de este gobierno, y poder hacer sede un país como México, con una riqueza cultural enorme, un peso enorme en Latinoamérica, en el idioma español, en la religión católica, que se le confiriese esa primera sede olímpica es un hito, sí, pero también es una oportunidad para que se incentive un enorme programa de obra pública que tiene que ver con las instalaciones, con las vialidades, con las terminales aéreas, y es el mejor pretexto y es la mejor carta para pelear por la Copa Mundial. Es un fenómeno que ha ocurrido en muchos más países, esta doble asociación del Mundial y de las Olimpiadas. Lo vimos los últimos años con el caso de Brasil. Y en el caso específico, y si quieres, para ir entrando en materia, de los Juegos Olímpicos, creo que todos entienden en ese momento que las subsedes, hay que decirlo, que las subsedes olímpicas son solo 4 ciudades. Es la capital, o sea, México, Guadalajara, Puebla y León. Esas son las 4 sedes, y le van a tocar a León el compartir sede de 2 grupos. Hay 6 equipos que van a jugar aquí en León, pero lo que queda, o sea, entendiendo que el fútbol es una disciplina, o era una disciplina menor en el conjunto
los Juegos Olímpicos, que en teoría eran amateurs, en teoría todos los jugadores. O sea, no tenía el mismo impacto en lo mediático y ni en lo deportivo, era visto como un asunto menor. Usted hay que decirlo que en esa selección olímpica está el Chino Estrada, que era la gran figura pues, juvenil en el propio equipo León, pero es esta oportunidad del torneo olímpico de fútbol el que permite probar a la sede, esas 4 sedes, irlas probando. Hay que decirlo, tú me lo decías bien en días anteriores. Estamos hablando que en ese último lustro en los 60 es cuando se inauguran en toda forma el Estadio Azteca, el Estadio León, el Cuauhtémoc. El Jalisco era un poco anterior, pero en una versión menor a la que llega al Mundial. Estamos hablando que son estadios nuevos con la dimensión, con la lógica moderna, con todos los adelantos. El Estadio Azteca es un monstruo de 114,000 espectadores, una cifra fuera de la realidad, únicamente es comparable en ese momento con el Maracaná para 120,000, con la gran mayoría parados. Que en el Azteca estén sentados todos es un hito. Pero entonces es esta modernidad, y lo dices bien, como ocurre, hay que subrayarlo, en todos los países que son sedes del Mundial o de la Olimpiada, es la gran medalla que quiere colgarse todo gobierno, todo sistema, todo régimen, de que su país está a la altura del mundo, que puede ser un anfitrión bueno y correcto, que lo que tiene para ofrecer al mundo es el nivel del que se requiere, del que se desea, y que todos somos felices. Eso es como de ley. Toda la nación está feliz que sean las Olimpiadas. Una fiesta. Es fiesta, y por supuesto que en un país en donde cualquier pretexto es fiesta, bueno, pues, no, si el niño risueño nos vinieron a hacer aquí cosquillas, pues claro, era una gran oportunidad para que se mostrara esa hospitalidad a la mexicana, y en una ciudad como León, pues no nos van a contar nada. Y si me permites abonar en este sentido de lo que mencionabas de las obras de infraestructura deportiva en el país, también hay algo que debemos de resaltar, que es el Plan Guanajuato con el gobernador Torres Landa, que se une a este desarrollo estabilizador y es un proyecto para modernizar el Estado, ¿no? O sea, todo claro, lo que hoy conocemos es como un el símil, corredor industrial. claro, este es un símil exacto a López Mateos. Si López Sí, Mateos es el modernizador de la nación, Torres Landa es el de Guanajuato. y es que se conjugan estas dos partes, ¿no? El éxito deportivo que tiene la ciudad, pero también la infraestructura que se está creando de manera un tanto inconsciente, pero con la meta de llegar a albergar algún gran evento, porque recordemos que, por ejemplo, en los años 63 se inaugura la Deportiva del Estado, lo que hoy conocemos con la Deportiva del Estado Enrique Fernández Martínez, las instalaciones de la feria, en 1964 la clínica de la T1, y en 1969 ya la central de autobuses donde la conocemos actualmente. Y López Eso, Mateos, el eje. eso, y obviamente todo esto conectado por el Adolfo López Mateos, el bulevar, que también es un cambio radical en el trazo urbano de nuestra ciudad y que de cierta manera, como bien lo mencionas, se está preparando el país y más precisamente nuestra ciudad para albergar estos mega eventos deportivos que impactan en la infraestructura pública, pero también nosotros hemos encontrado, y lo vamos a ver más adelante, que se está generando, se están construyendo hoteles, restaurantes, con motivo de recibir a todos estos visitantes. No, bueno, es una exigencia en sí mismo Claro, de los organizadores, un mínimo número de cuartos, una capacidad para que se reciba ese turismo. Digo, lo dices bien en que puede ser un tanto inconsciente, tantas obras como sumarían en su momento a la oportunidad para ganar una sede o una subsede. Pero por el otro lado, creo que sí hay una visión que sí hay que reconocerle a lo que toca Torres Landa, en que finalmente los estadios es un ícono que permite, y vuelvo a insistir, aquí y en China, literalmente, los estadios son una manera el iconizar ese progreso, ese avance, y sobre todo que permiten una concentración de miles de personas que están por una misma lógica, un mismo espíritu. Y en el caso del Estadio León, bueno, pues es además un anhelo histórico, un estadio en esas dimensiones, pero la verdad es que el brinco el que da de solo ser un estadio nuevo
a convertirse en uno de las piezas clave para que se gane esa sede en el Mundial, en el del 70, tiene que ver, sí, con un imaginario enorme de que el país iba avanzando, de que este desarrollo estabilizador era la mejor fórmula, y finalmente el Mundial del 70 era el culmen de toda una época, enturbiada, claro, por los sucesos del 68 en la Ciudad de México, con la represión, pero que no dejaron de convertirse en dos momentos en que justamente en que México está en la boca de todo el mundo, como organizador es impecable en todos los sentidos. No hay un solo hecho que lamentar en todas estas oportunidades, en la calidez de la gente, la respuesta en las tribunas, en la propia fiesta en las ciudades, y si quieres ahorita entramos en el tema en el de León, pero sobre todo es terminar este imaginario que además, hay que decirlo, hay un dato estadístico que es fundamental para comprender esto. En el censo, en el del 70, queda corroborado que León es la quinta ciudad más grande y más importante en el propio país, y no es una casualidad que esas 5 ciudades, no, te estoy mintiendo, en 4 de esas 5 ciudades queda repartido el Mundial del 70, el agregado es Toluca, que no está en ese mismo nivel, pero es México, es Guadalajara, es Puebla, es León y es Toluca, pero León es la quinta ciudad, y entonces esa enunciación estadística de que León es la quinta ciudad, y lo corrobora el hecho de que somos una de las 5 ciudades sedes del Mundial, que fuimos una de las 4 sedes para el fútbol olímpico, es como incontestable que hemos llegado a ese escalón imaginario, pero muy deseado, de la modernidad, así con letras de oro y neón, con foquitos. Y además, agregando lo que tú mencionabas, todas estas grandes obras en el sexenio, en el de López Mateos, que tienen que ver con la transformación radical en la ciudad, sí del espacio público, sí de las vialidades, como ocurre con el eje del propio López Mateos. El seguro, esa T1 es una obra monumental, es quizá la más grande del Estado mexicano en todo el siglo XX en la ciudad. Es una obra impresionante en sus capacidades, en las disciplinas que abre, en las posibilidades que abre. Lo de la deportiva, hay que decirlo, es la tercera en el país, es una de las más grandes, es un ejercicio inédito en el Estado, unas instalaciones así. Y claro, eso ponía a León, es que no era imaginario, esas obras es lo que le daba como certeza a que verdaderamente estábamos en un nivel arriba, que la ciudad estaba reconfigurándose hacia esa idea de la modernidad, en donde hay industrias nuevas, que sucede, en donde hay nuevas ofertas culturales, en donde hay nuevas ofertas en lo deportivo. Hay que decirlo que además en el fútbol, en los 70 es cuando llega el curtidores al fútbol profesional, ¿no? En los 60 ya hay 2 equipos en la ciudad, que no es un asunto menor. El estadio de la Martinica, que había sido la sede del Club León, donde había jugado él, San Sebastián, que era su jugador. Ahí se da los curtidores. Entonces, hay una euforia, hay una alegría por ver que el que no solo es un imaginario ya, el que no es una leyenda urbana, que no es solo el chauvinismo, que no es que nos veamos al ombligo, es que realmente León te alcanza un nivel que no tienen otras ciudades, y que además es obra pública, y que sobre todo está a disposición de toda la gente. Para cerrar, solo esta parte que entremos en materia en la de fútbol, digo, viendo el que ya está Arturo, que podamos hablar de qué pasa en esa primera fase de la de las Olimpiadas, con un estadio que huele a nuevo, con un estadio en donde, que también hay que decirlo, con un sello internacional desde el primer día. Juegan en ese primer partido en el 67 el Santos, el de Pelé, contra el River Plate, que es históricamente el equipo más importante del siglo XX. Y la otra, hay que decirlo, este es un estadio que se va a convertir en un referente para muchos equipos internacionales en los siguientes años, porque aquí los vamos a ver en vivo y en directo, pero pasamos a recibir a Arturo. Muchas gracias, Luis. Sí, precisamente le damos la bienvenida a Arturo Guerra, investigador. Tuvo algunos problemas técnicos, pero ya está con nosotros. Arturo, buenas tardes. Permíteme, creo que... Listo.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que te nos unes y bueno, aprovechamos este saludo también para invitar al público que nos ve en vivo, que nos comparta sus comentarios. Daremos al final lectura o algún comentario o alguna anécdota que nos quieran compartir sobre estos mega eventos deportivos en nuestra ciudad. Por favor, repito, nos lo pueden compartir a través de mensaje o comentarios y daremos lectura. Y continuando con lo que mencionábamos, Luis, y para dar entrada a Arturo, eh, el tema de los Juegos Olímpicos en el 68 y León como subsede, y lo que mencionabas de los imaginarios, luego no mencionamos mucho porque ya lo hemos normalizado, creo yo, que los Juegos Olímpicos del 68 son los primeros Juegos a nivel mundial, ¿no? Que se transmiten ya a color en televisión, que tienen un alcance ahora sí que masivo y que son un hito, inclusive hasta nuestros días dentro de la cultura de la sociedad, no solo mexicanas y no solo de la cultura nacional, sino inclusive mundial en cuestión deportiva. Y el Mundial del 70 es un caso muy similar, ¿sí? Es una preparación que hace nuestro país y más precisamente nuestra ciudad y que impacta inclusive hasta culturalmente, y ahorita lo vamos a mencionar, con todos los visitantes que llegan a nuestra ciudad, con la exhibición a nivel mundial que hay, porque inclusive ustedes todavía se pueden meter a diferentes plataformas y hay documentales alemanes, franceses, canadienses sobre los Juegos Olímpicos y sobre el Mundial del 70 y ahí figura nuestra ciudad. O sea, era una fiesta global que se vivía en un país que estaba en crecimiento, podríamos decirlo así, en un desarrollo, como bien lo mencionábamos, estabilizador, en un paso constante y que esto a su vez también afectaba a lo que como mexicano presenciabas en las calles de tu ciudad y que ya no era tan lejano, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, con este gran primer evento en el que somos subsede, los Juegos Olímpicos, pues llegan varias delegaciones, entre ellas Israel, Bulgaria, Ghana, y se desarrollan aquí, si mal no recuerdo, 7 partidos, pero esos datos ya concretamente nos los dará Arturo, a quien cedo la palabra y vamos a compartir la presentación que nos preparaste. Muchas gracias, Daniel. Listo, Arturo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues como primera imagen ahí tenemos a nuestra izquierda pues el Estadio León, como bien mencionaban ahorita, inaugurado en febrero, oficialmente en febrero del 67 con aquel triangular amistoso internacional en donde participaron Santos de Brasil, River Plate de Argentina y obviamente el Club León. Se desarrollaron 2 partidos, pero previamente, bueno, ya había habido una inauguración en torneo de liga, en un partido de León contra América que ganó la Fiera 2-1 en octubre del 66. También en aquella época hubo otros 2 partidos de liga, por ahí documentado otro contra el Necaxa y otro contra el Atlas antes de que finalice ese año. Estamos hablando de la temporada 66-67. Entonces, entre esos meses de octubre, bueno, después de octubre de ese partido hubo por ahí esos dos fueron en noviembre, por ahí también incluso el de León América pues fue partido de día, los otros partidos fueron uno de ellos por lo menos fue nocturno, es decir, así que se estrenaron las luminarias, esto también pues a manera de prueba de lo que se venía, y los partidos del triangular pues ya son los partidos, el inaugural de Santos de Brasil contra River Plate y el de León contra River fueron pues nocturnos. En aquel tiempo pues el Estadio León tenía una capacidad para 28,000 personas aproximadamente. Esto es importante porque estamos hablando que por ejemplo la Martinica tenía una capacidad, un aforo de alrededor de 15,000 personas. Estamos hablando que prácticamente se duplicó el aforo. Esto pues habla pues muy bien en cuanto al sentido de que el León prácticamente desde que debutó en Liga Mayor, casi 25 años, pues tuvo obviamente una expectativa y un impacto muy fuerte entre la población, entre la gente. Estamos hablando de
de tener, por ejemplo, el Fernández Martínez, era un estadio de 6,000, luego se fue a la Martinica, que era de 15,000, y después pues el Estadio León de alrededor de 28, pues estamos hablando que fue un aforo o un incremento muy importante. Eso habla del impacto cultural y social que tuvo el fútbol, y en específico el Club León, hablando pues también de lo deportivo, que obviamente obtuvo 4 ligas, entre otros múltiples títulos. Y bueno, ahí la imagen que quería mostrar, por ahí la leyenda, y bueno, que perduró hasta nuestros días y que incluso aún se nombra así a nuestro Estadio León como Nou Camp. En aquel tiempo se rumoraba que pues el estadio de nosotros tenía un parecido al Camp Nou de Barcelona, el cual había sido inaugurado en los años 50. Podemos ver que sí hay cierta similitud. Obviamente las gradas del estadio del Barcelona un poquito más grandes y amplias, pero en un sentido de que pues la tribuna, digamos, principal tenía una techumbre y las demás estaban destapadas. Obviamente el estadio Camp Nou lo siguieron creciendo, incluso para el Mundial de España 82 le hacen una tercera grada, y bueno, de hecho ahorita está pues prácticamente remozado, y por ahí próximamente el Fútbol Club Barcelona lo va a estrenar, ahora sí pues en un estadio totalmente techado. Si quieren pasamos a la siguiente imagen. Por ahí, bueno, son imágenes de cómo estaba el Estadio León antes de la inauguración del Mundial México 70. Como bien mencionan, el primer torneo internacional de selecciones jugado aquí, pues fue primero el torneo olímpico de fútbol, el cual tuvo como sedes el Azteca, el Jalisco, el Cuauhtémoc de Puebla y el Estadio de León. Esas 4 sedes más la Bombonera de Toluca fueron las mismas que fueron para México 70. En 1963 a México se le da la sede para los Juegos Olímpicos, y al año siguiente, en el 64, se le da la sede para el Mundial del 70. Estamos hablando que en esos 2 años, pues México, en este caso, siendo designado como sede, se convirtió en el primer país que albergó en un lapso de 2 años tanto Juegos Olímpicos como Mundial de Fútbol. Ya después otros países pues, lograron conseguirlo también, pero pues esto es muy importante pues para lo que fue para nuestro país México, su economía, y obviamente el deporte, el fútbol en este caso, que había hecho una inversión muy importante los clubes y gobierno incluso, pues en el sentido de la inversión de infraestructura y de estadios, sobre todo porque, por ejemplo, el Jalisco se inauguró en el 60, el Azteca en el 66, el mismo estadio de Puebla también en aquellos años 66-67. Entonces hizo una infraestructura muy importante de estadios que pues sirvió para hacer este tipo de eventos. Ahí, como podemos observar, tenemos los partidos que estuvieron aquí en León. Por aquí estuvo la selección de Israel, le ganó 5-3 a Ghana, Bulgaria 7-0 a Tailandia. Todos estos fueron de fase de grupos. Estamos hablando que fueron 6 partidos de fase de grupos, de 2 grupos, el C y el D. Eran 4 grupos de 4 equipos cada uno. Estos rivales del C y del D también compartieron sede con el Jalisco. Posteriormente tuvimos un partido de cuartos de final entre Bulgaria e Israel, que pues se decidió, no hubo penales, se decidió mediante sorteo, calificó Bulgaria. Bulgaria se metió incluso hasta a la final, eliminó a México en semifinales y obtuvo la medalla de plata. Fueron 7 partidos en total. Ya León ya no tuvo partido de semifinales. De los 4 grupos, pues calificaron 2 equipos, jugándose cuartos de final, semifinales y final. En este caso, pues México se quedó con la medalla bueno, no obtuvo medalla, perdió el partido de la medalla de bronce ante Japón, pero este fue el primer torneo internacional de selecciones, repito, y pues un ensayo muy importante para lo que se vendría 2 años después, para el Mundial de México 70. Si gustan, pasamos a la siguiente imagen, por favor, Sí. Daniel. Si me permites, Arturo, Sí, para en esta dinámica con nuestro público. claro. Por ejemplo, aquí nos pregunta Panda Camarena Redondo sobre la selección de Etiopía, que se le hace muy singular. Ellos, bajo la creencia que tienen, su religión, el león de Judá, león conquistador, y que si existe algún dato sobre la selección etíope aquí en nuestra ciudad, y si me permites también para abonar en ese tema, y que la gente luego no se quede también con la idea de que solo fuimos un campo de fútbol donde vinieron, jugaron y se fueron, ¿no? Sino que alrededor de todos estos encuentros deportivos hubo inclusive una olimpiada cultural donde hubo participación de diferentes delegaciones con presentaciones de bailes, gastronomía, etcétera, en diferentes puntos de nuestra ciudad, inclusive
la selección de Ghana, ahí podemos encontrar en nuestro acervo, en la hemeroteca más precisamente, visitó San Francisco del Rincón, les obsequiaron sombreros, sí, el encendido del pebetero simbólico aquí en nuestra ciudad, que partió desde Cristo Rey hasta el Estadio León. O sea, fue un evento no a la escala de la sede que era la Ciudad de México, pero sí que buscaba precisamente posicionar a nuestras fue un evento íntegro, perdón, y donde cual se aplicaron distintas estrategias dinámicas tanto en lo turístico como en la misma estructura y buen comportamiento de los ciudadanos. Y en eso nos podrá también abonar Luis para ir cerrando e ir pasando al Mundial del 70. Hay una parte importante que no es menor, y es, bueno, en el caso en el de Etiopía, en lo que pregunta Panda, en el caso en el de Etiopía, y lo tenía Arturo en sus estadísticas, es un encuentro amistoso. Ellos no estaban en el torneo olímpico, pero lo que sí es curioso y que sí hay que resaltar es de la presencia, la de los africanos en León. Eso es el hito en ese año, en ese torneo, es lo que llamó la atención. La de la gente es la primera vez que literalmente el que veíamos africanos en León, y que no fue menor, eran los de Ghana, pero todos los que llegan en su conjunto son todas selecciones, vamos a decirlo, como poco atractivas. Hay poco público en esos partidos. Estaba así previsto por las autoridades. Hay diferentes promociones con los niños, con los estudiantes, que no se registra literalmente en los medios, en el ánimo como de ir calentando el ambiente, pero la verdad es que fue como muy difuso ese torneo en el sentido que eran dos grupos, pero la cabeza aquí no jugó en León. O sea, es Bulgaria, él no es la cabeza de este grupo. Si mal no recuerdo, una era Checoslovaquia y estaba en Jalisco, en el Jalisco. No recuerdo la otra cabeza, pero digamos que nos traen una cantidad grande de partidos, 6, pero pues son, digo, ahí basta verlo, un Tailandia contra Bulgaria, pues parecería como un poco atractivo. En los búlgaros, ellos pertenecen al bloque soviético, al bloque de los comunistas, que son mal vistos en el occidente, y los de Bulgaria son como los malos del cuento, ¿no? O sea, son los malos del cuento, además, pues, porque nos eliminan. Pero además es que regresan en el Mundial en el del 70, que no es un asunto menor. Y ahí también, estoy seguro que lo tiene registrado Arturo, es muy de subrayarse que entre el 68 y el 70, antes del Mundial, tú me corregirás, Arturo, habrá casi 10 juegos internacionales en León con la selección mexicana. La selección mexicana es muy vilpendiada y, claro, muy criticada en el último tramo hacia el Mundial, y se vienen a León en sus últimos tres juegos antes del Mundial, vienen hasta jugarlos a León. León les abre este espacio literal para apapacharlos. Eso es lo que pasa en León. Juegan, si mal no recuerdo, contra Perú y contra Bulgaria mismo, creo. Pero aparte, hay que decirlo, aparte de esos partidos que ponen al Estadio León, o sea, hay que pensarlo, entre el 67 y el 70 juegan esas selecciones olímpicas, traen a las selecciones grandes que van a jugar con la mexicana aquí en León, pero además están los propios juegos el equipo León. Tú corrígeme, Arturo, está aquel famoso juego entre el Brasil, que va a ser el campeón, es Brasil, es con Pelé, y golea a León 4-1, una cosa así. 5-2. 5-2. Pero ve el nivel de decir, aquí jugó el que terminaría siendo el campeón. Si quieres, para ir entrando en materia, es un momento en el que León es que no solo es simbólico, imaginario, es que verdaderamente está en el centro del fútbol. Estamos hablando que, como bien decía Arturo, son solo 5 ciudades en el país, no está Monterrey entre ellas. Solo en esas 5 ciudades hay lo que tú decías, Pedro, de el imaginario de la modernidad y de que estamos a la altura de este mundo. Son solo 5 ciudades. Eso es algo que nos va a enorgullecer por muchos años, que de 2.400 municipios que hay en el país, de 32 capitales, León es una que no es capital. León es una de esas ciudades por derecho propio, por lo que representaba el equipo León, por lo que sus directivos habían pesado históricamente en la federación, y particularmente el caso de Pedro Pons, pero sobre todo porque es una ciudad que, como bien lo dijiste, tiene la infraestructura
para poder ser sede. Además, hay que decirlo, el Estadio León en ese momento está en el vértice de la antigua carretera, de la antigua entrada a León, con el nuevo eje, el Boulevard de López Mateos, pero ahí empieza, ese es el nuevo kilómetro cero de la carretera Silao. O sea, el estadio es carretera León, en la León Silao, en el kilómetro 1, y tiene que ver, lo decías bien, con el conjunto de las instalaciones para la feria estatal, el Estadio León, y no es un asunto menor que inmediatamente estaba el Instituto Lux, otro gran factor en el propio fútbol, en donde finalmente atrás va a construirse justo para el Mundial del 70 otra cancha que va a ser importantísima, que es la cancha de prácticas del equipo León, y que nace justo unas semanas antes de que empiece el Mundial. Y esa cancha es la que va a permitir que jueguen ahí los equipos de divisiones inferiores. Es donde van a entrenar, claro, cuando hay selecciones, ahí van a entrenar. Pero sobre todo es parte de esta infraestructura que León sí tiene. Además se da el lujo el de que tenga esa cancha de prácticas, que tenga la cancha principal en la deportiva con tribunas, que tiene otro estadio como el de la Martinica, en donde Perú juega. Ahí va a jugar varios partidos informales. Hay uno muy famoso contra el propio Instituto Lux, un interesante. Contra el Curtidores. Con el Curtidores. También juega Perú contra Curtidores. Pero lo que me refiero es que hay que ver, no es una ciudad que se dé el lujo de tener esa infraestructura, y como bien lo dices, se inauguran además varios hoteles, un poquito antes, a lo mejor el más previo es el Hotel Condesa, el Hotel Rex, que están listos para el Mundial. Bueno, están desde antes de las Olimpiadas. Para el Mundial abren el Señorial, el Hotel Mitla. Hay una efervescencia de restaurantes nuevos. Escomanjilla es la sede de Alemania en el 70, como luego lo va a hacer para Francia. Pero lo que quiero resaltar, y para llegar a lo del 70, es esta plaza es súper futbolera, y hay juegos y hay un nivel que pone hasta la afición en un... O sea, digo ahora sí que parafraseando, eran felices y no lo sabían. El nivel de fútbol que van a ver en esos años es incomparable, y no entremos en materia de todos los juegos que el propio equipo León juega internacionales en esos tiempos, pero a lo que me refiero es que esa efervescencia está bien fundada. Hay una ciudad en crecimiento con instalaciones nuevas, con una infraestructura enorme. Se me olvidaba, ahí faltaba agregar que en el eje hay 2 centros comerciales, y además hay que decirlo, el centro comercial León, que se construye en donde fuera el estadio Fernández Martínez, es el primer centro comercial en todo el país. Abre en otro extremo el conjunto Estrella. Estamos hablando que esa efervescencia por todo lo nuevo, pues lo corrobora el nivel de partidos que hay, el nivel de convocatoria que hay, pero sobre todo esa sensación que León está sentado en esa mesa imaginaria de apenas unos cuantos, y nosotros sí jugamos ahí. Somos una de las 5 ciudades más importantes en el país, y ahí estamos. Sí, así es, Luis. Y como dato también, no sé, un tanto anecdótico, y dar cierre con este tema del 68 y entrar al 70, esas elecciones olímpicas entre los partidos amistosos, por ejemplo, se enfrentaron con Bulgaria, por ejemplo, con el Unión de Curtidores, la selección de Ghana con los Productos Queen, que jugaba en la Liga Zona Centro, perdón, en la Interclub, así es, del empresario Roberto Solís, o la misma selección de Ghana contra el equipo Droguería Francesa, ¿no? Que eso también impacta y queda en el imaginario de los leoneses, porque cuando estábamos tocando este tema, hay todavía personas, sobre todo muchos del barrio arriba, que nos platicaban, un saludo al arquitecto Falcón y al señor Aranda, que sus equipos amateurs sirvieron de sparring, ¿no? Para Perú, para Bulgaria, para la selección de Ghana, y que siempre con la advertencia de nada más no vayan a entrar muy fuerte porque me los vayan a lesionar, ¿no? Entonces, pues ahí queda, y ese es otro dato muy interesante que queda en los imaginarios de la gente de nuestra ciudad. Y para ceder la palabra, Arturo, pues el Mundial de México 70 y los partidos previos para este primer gran mundial moderno. Sí, así es, el primer mundial transmitido a color, muy innovador en algunos sentidos, como el que ya se implementaron tarjetas amarillas y rojas. Sí, nada más para lo que mencionaban de Etiopía, efectivamente, antes de los Olímpicos, o el torneo olímpico del 68, que fue en octubre de aquel año,
La selección mexicana olímpica jugó aquí 3 partidos, 3-0 le ganó a Colombia en enero del 68, 1-1 con la Unión Soviética en marzo del 68 y 3-0 le ganó a Etiopía en septiembre de aquel año. En uno de los goles los anotó el Chino Estrada, que era nuestro único convocado por parte del Club León a esa selección olímpica. Y Luis está muy bien referenciado en cuanto a también en la parte del torneo olímpico. Sí, Checoslovaquia estaba en el grupo del Jalisco, del Estadio Jalisco, y de los equipos africanos, pues efectivamente Etiopía no vino Ghana y vino a este torneo olímpico Guinea. Bueno, y para comentar también efectivamente, ¿sí? Sí. Perdón, y como decía Luis, hubo 10 partidos entre el 68 y el 70 de la selección mexicana acá. Ya mencioné 3 que son de la olímpica, pero hubo otros 2 partidos en el 69, en febrero le ganó 1-0 a Colombia, en mayo le ganó 3-0 a Perú, eran muy buenos resultados acá en general de la selección, no perdía. Luego en el 70, en febrero le gana 2-0 a Bulgaria, en marzo le empata México con Perú 3-3, en abril del 70 le gana a Rumania 3-2, en abril también de aquel año 4-2 a Ecuador, y bueno, fueron efectivamente entre el 68 y el 70 10 partidos de los 15 que tengo registrados de la selección mexicana jugando acá contra otra selección en el estadio Nou Camp. Y también pues el Club León, como bien mencionaban, jugó ahí algunos partidos amistosos previos al 70, también previos al 86. Previos al 70 jugó contra empató por ahí, perdió obviamente el de que decíamos 5-2 con Brasil. Por ahí también la Trinca de Irapuato jugó en el Sergio León Chávez, en el también pues, prácticamente nuevo estadio, perdió 3-0. Esto en mayo del 70, poquitos días antes de comenzar el Mundial. El León también empató 3-3 con Bulgaria, y bueno, también está aquel mencionado y recordado triunfo de la Unión de Curtidores, que militaba en aquel tiempo en la segunda división, que le ganó a la selección peruana 2-1. Probablemente la mejor selección peruana de aquel tiempo. Aquí podemos ver los inmuebles del Mundial de 70, hablábamos de 5 sedes. Bueno, ahí vemos el Azteca en su inauguración, no tenía el techo que posteriormente pues, ha usado durante décadas. Para el Mundial del 70 se lo pusieron. Más a la derecha, en la parte superior, tenemos el Estadio Jalisco, que se inauguró con un solo nivel y solamente una zona techada en la zona de plateas y de palcos para el Mundial, esto en el 1960. Posteriormente, para el Mundial o previo al Mundial del 70, le adicionaron el segundo nivel de tribuna y pues lo techaron totalmente. Ahí vemos también obviamente el Estadio de León, abajo a la izquierda. En el centro vemos el Estadio de Puebla, que básicamente era como otro Estadio León, también con una sola zona techada. No tenía estas famosas 2 tribunas que luego se le hicieron laterales, y posteriormente, bueno, ya más recientes del 2015 para acá, le hicieron las otras 2 tribunas hacia arriba. Esas 2 tribunas laterales se le hicieron hasta el Mundial del 86, y el Estadio de Toluca pues está ahí abajo en la parte inferior izquierda. Si quieren pasamos a la siguiente presentación. Bueno, ahí podemos ver ahora sí que al Rey Pelé, que en paz descanse, entrenando en la ciudad de Guanajuato capital, en una escala que hicieron los brasileños o la selección brasileña antes de trasladarse a su sede, que fue Guadalajara. Pues ahí tuvieron entrenamientos, firmas de autógrafos, obviamente la gente se acercaba mucho. Como saben, yo radico aquí en Guanajuato, hace poquito pasé por ahí por el llamado Campo Nieto Piña de la Universidad de Guanajuato. Lo acaban de remodelar, le pusieron cancha sintética, y ya también le pusieron ahí un letrero que dice cancha Rey Pelé UG de Universidad de Guanajuato, pues en conmemoración a pues aquella época donde estuvo ahí Pelé, pues en estas instalaciones, y obviamente la fantástica selección brasileña de aquel tiempo, como menciona bien Luis, pues para muchos conocedores el mejor mundial de la historia. Si estamos de acuerdo que fue hace 55 años, y si vemos ahorita los partidos pues nos parecen a otra velocidad, pero para aquel tiempo pues fue el mundial más o mejor técnicamente jugado. Hubo partidos muy memorables, uno de ellos aquí en León, que ahorita platicaremos de él, y por ahí teníamos también el boleto pues que del partido de Irapuato contra Brasil. Ahí, si gustan, pasamos a la siguiente. Podemos hablar de los partidos que se desarrollaron aquí.
La selección peruana, pues en su primer partido básicamente era ganarle a Bulgaria para poder aspirar a pasar. Pasaban 2 equipos del grupo de 4, eran 4 grupos de 4 selecciones. Básicamente pues estuvieron todas las selecciones importantes de la época. Por ahí nada más faltó Argentina, que pues tuvo tropiezos en la eliminatoria sudamericana. Justamente Perú es quien termina calificando en su lugar. Y por ahí pues Alemania obviamente muy poderoso en sus partidos, digamos era el cabeza de serie. Nos tocó una selección importante aquí y nos tocó un grupo que fue nada más para nosotros, porque bueno, el Azteca obviamente tenía el otro con la selección mexicana, Guadalajara tenía el suyo con Brasil y Puebla y Toluca pues compartieron ahí el cuarto grupo. Por ahí Gerd Müller, el fantástico torpedo alemán, se destapó aquí en León con alrededor de 10 goles, por aquí tenía el dato. Fue campeón de goleo de ese entonces, de ese mundial, y su récord de 14 goles pues fue superado hasta que llegó el brasileño Ronaldo en el 2006 y después Miroslav Klose. Fueron quienes lo superaron en el listado de goleadores de Copas del Mundo históricos. Y pues por ahí estas gráficas tan bonitas, tan hermosas del Mundial de 70, y aquí arribita en la parte izquierda superior, podemos ver el estadio pues como era en su origen. Ese techo que le ponen ahí, digamos ahora lo que es la zona de preferente, fue adicionado porque ahí pusieron a la prensa para ese mundial. Entonces en su origen pues no lo tenía en la inauguración, eso se lo adicionaron. Ahí podemos ver que tenían pues las lámparas de iluminación. Es la formación de los equipos de Alemania contra Inglaterra para el partido de cuartos de final, con sus indumentarias pues que utilizaron en la final del Mundial del 66. Aquí se pudo ver la revancha alemana. Muy famoso ese partido, de los mejores de aquel Mundial. Iba ganando Inglaterra 2-0 en el segundo tiempo. Famoso por ahí es el cambio que sacan a Bobby Charlton. Poquito después mete a Alemania el 2-1 y poco antes de terminar el partido terminan empatando 2-2, con un cabezazo de Uwe Seeler, que pues también ya no vive aquí con nosotros y que posteriormente regresó a un amistoso de un León contra Hamburgo. Aquel famoso cabezazo que luego yo lo comparo con el de Jared Borghetti del Mundial del 2002 a Italia, porque es de espaldas a la portería y se la cambia a segundo poste al portero. Fue en la puerta 5 ese gol. Por ahí hay videos en YouTube, lo pueden visualizar. Las cámaras de televisión pues están del lado de la zona que digamos ahora se llama preferente, no estaban como ahorita están ubicadas las cámaras en la zona A. Entonces eso a veces puede llegar a confundir que digan pues fue en la otra portería. También para el Mundial del 86 las cámaras están justo colocadas en preferente, y ya fue como hasta la temporada 95-96 cuando Televisa transmitía a León, que se fueron ubicadas en zona A y pues hayan quedado para hasta entonces en la zona de, digamos, de bancas, en la parte de arriba. Por ahí, pues entonces fue el último partido que se desarrolló aquí en León, ese Alemania contra Inglaterra en aquel Mundial. Un dato muy importante que también mencionaban respecto a la importancia que tiene León como ciudad y el Estadio León como sede. Tuvo León en total 11 partidos de mundiales, solamente superado obviamente por el Azteca y por el Jalisco hasta en este momento. El Azteca pues va a tener más partidos el próximo año, sin embargo el Jalisco ya no. Entonces digamos el ranking histórico pues queda el Estadio León o Nou Camp con 11 partidos en tercer lugar entre los estadios mexicanos con más cotejos mundialistas. Ahí, esos son, me parece, gráficas de aquel Mundial del 70, gente con banderas de Alemania pues festejando lo que fue el pase a semifinales. Posteriormente Alemania jugaría en el Azteca, en la semifinal, el famoso partido del siglo, un partido con Italia que terminó 1-1, pero en tiempos extra anotaron 5 goles, termina ganando Italia 4-3 y al final Alemania gana el tercer lugar derrotando a Uruguay 1-0. Estos partidos pues se desarrollaron en verano aquí en León con mucho calor, para tener la audiencia europea. Pues aquí los partidos en América se desarrollan al mediodía. Los partidos fueron aquí en hora local entre 12 y 3, 4 de la tarde más o menos. Obviamente no se utilizó iluminación artificial. Esto pues para que en Europa se pudieran ver los partidos de noche de las selecciones europeas. Ahí podemos ver a la selección alemana y contra Inglaterra, pues hay bastantes fotos de aquel encuentro. Fue la mejor entrada del estadio en aquel mundial, fueron alrededor de 24,000 personas. Esas cifras las tiene
por ahí la FIFA en su portal, e incluso hay guías. Antes de eso, los otros partidos sí estuvo un poquito floja la entrada. En los otros encuentros de fase de grupos, alrededor de entre 15,000, creo que la mejor entrada fue en el Alemania contra Perú de alrededor de 17,000 personas. Estamos hablando que si hubo 24,000 prácticamente en el Alemania contra Inglaterra de un estadio de 28,000, pues prácticamente está lleno. O sea, he visto videos en YouTube y hay muy pocos huecos realmente. En cuanto a lo deportivo, también hay que dimensionar, ¿no? Lo que decías, las figuras que estuvieron aquí en ese mundial, el mejor Perú de la historia con Teófilo Cubillas, por mencionar un jugador. Invitadas. Prácticamente Sí. la Inglaterra campeona del 66, la Alemania que sería campeona del 74, se le asignarían otros dos nombres, entre ellos Paul Breitner, pero Beckenbauer, Uwe Seeler, Müller, Así exactamente. que todos jugadores del Salón de la Fama. Sí, la sorprendente Bulgaria que aquí decepcionó en México. Sí. Y para mí el segundo partido del siglo, ¿no? Que es ese Inglaterra-Alemania, como bien lo mencionas, que se van a tiempos extras con aquel cabezazo de Schiller, a la Borghetti casi de espaldas, a Sí, Bonetti, porque luego la gente cree que jugó Banks, Gordon Banks. lo cual es totalmente falso. Por ahí se menciona que tuvo una lesión, por ahí se menciona que tuvo la venganza de Moctezuma. Lo que también reportan los diarios es que los ingleses se ganaron, pues, el rencor, por así decirlo, de los leoneses o de los mexicanos, porque ellos traían su propia agua. Cuando se hospedan aquí no tomaron agua o el vital líquido de nuestra tierra porque pensaban que estaba contaminada. Y además ese fraternal cobijo que le dimos los leoneses a los alemanes, que inclusive pues se remonta, y Luis lo sabrá muy bien, desde el siglo XIX a estos europeos, y que en el Mundial del 70 se desborda. Lo podemos ver en las manifestaciones de apoyo que hay en las calles. Cerca de 7,000, 8,000 alemanes llegaron durante todo el transcurso del evento. Hubo varias relaciones comerciales y amorosas que surgieron de ese mundial. Entonces fue un impacto también cultural muy grande, sobre todo con la comunidad alemana, que inclusive el otro día lo compartía con Luis. El Sol de León publicaba o tenía un espacio dedicado a los visitantes alemanes, escrito en alemán, ¿no? O sea, cómo ya en esa época se visualizaba, se pensaba en el impacto que iba a tener y cómo íbamos a atender de cierta manera a estos visitantes que iban a llegar. Y aquí podemos ver una imagen. Creo que a ti te tocó vivir ese mundial, Luis, si mal no. Tú nos podrás hablar más de este impacto cultural. No, bueno, el caso del Sol de León, el de dedicar pues una edición bilingüe, es un hito histórico que nunca ha vuelto a pasar. Es una demostración, sí, de la sagacidad comercial pues de la propia empresa, pero creo que cabe también tener ese espíritu en el de León de cobijar. Y lo dices bien, esos turistas sí marcaron pues, literal un hito. Hay anécdotas, ahí me lo contaba mi padre, de cómo habían acabado literalmente con toda la cerveza en la ciudad. Era una fiesta en la plaza, me platicaban otros amigos que los alemanes con lo de sus triunfos en los 3 juegos en el Estadio León, son quienes hacen estas caravanas del propio estadio por la prolongación de la calzada a la Madero, hasta la plaza. Ellos hacen ese recorrido 4 veces. Es como una romería de esos 4, esos 4 triunfos se van a convertir en esos 4 así está dicho, una romería, un desfile donde la gente, claro que se va a contagiar, claro que hay un sentimiento como progermánico. En el caso, es curioso que se hospeden en Comanjilla, que estés administrado por un inmigrante alemán, y que por el otro lado, bueno, hay que decirlo, entre las cosas que marcan la propia identidad en León, que es esta inmigración, el caso de los alemanes, la más importante entre el 19 y el 20 es la de los señores Kilian, que van a fundar aquí una cervecera, la primera cervecera que hay en León, una fábrica hecha y derecha, y pues es de alemanes, ¿no?
Pero lo que nos van a, pues, a mostrar es que esa fiesta, que como bien decía, hasta aparece en los documentales, en las películas, es verdadera, hubo una fiesta real, hubo una ciudad llena hasta las cachas. En el caso de Alemania, abre un consulado, incluso en el edificio, en el de las fábricas de las de Francia, viene el embajador, el de Alemania, o un representante, el de la embajada, luego para agradecerle a la propia ciudad el trato el que se le dio a la selección y a los visitantes. Y por el otro lado, pues hay que decirlo, es peculiar que justamente pues Alemania es una de las naciones con las que tenemos una relación de lo más profundo, histórica, de larga, en el paso del tiempo. Hoy son socios comerciales en el propio estado pues de primera importancia. Y por el otro lado, bueno, pues que ese mundial sí, creo que en la narrativa, en la del gobierno, era lo correcto. Una ciudad moderna, con un público, con una disposición de enorme pues, civilización en el sentido en el del respeto, en el del cuidado a las elecciones. Como decíamos, no hay un solo hecho que lamentar. De lo que decías en lo del estadio, Arturo, hay un punto importante que ese es el que no tenía la otra sección, la de palcos. Faltaban aún 5 años para que se hiciera. Todavía no está terminado ese otro lado. Esa techumbre que le dejan hasta los medios, sí se quedó un ratito. En la foto en la que pusiste, ahí se ve el marcador antiguo, que era como el de la Martinica, que era de cartones, pues, de metal, me explicaba alguien. Ahí se ve el marcadorcito, el de Corona, como el que tenía el de la Martinica. Ahí está, ahí se ve ahí en el fondo, ahí junto al techo. Y justamente en el Mundial les colocan en el Estadio León, como también ocurre en el 86, un marcador electrónico. Si mal no recuerdo, eran Citizen en el 70, pero ese marcador electrónico está en una de las cabeceras, y no recuerdo si en la puerta 10 o en la puerta 5, pero es parte de esa modernidad que se lo llevan cuando termina el Mundial, pero es parte de ese imaginario de toda esa modernidad. Y la otra que siempre me pareció curioso, y lo tiene ahí Arturo en las fotos, esa colección de Getty, de esas fotos, es la publicidad que hay en empresas de León en el Mundial en el del 70. Ahí las podemos ver. Hay anuncios de locales, aún la publicidad aún no se dimensionaba como hoy. Pero sí los alemanes, hay que decirlo también, es un Mundial el del 70, que son prácticamente unos octavos de final, hay solo 16 equipos. Haber tenido una Alemania-Inglaterra es un plato que no hemos vuelto y difícilmente lo vamos a volver a ver en la vida, que jueguen los finalistas del Mundial pasado, jueguen aquí en nuestra cancha con sus equipos reales y de veras, hayan jugado un partido aquí. Digo, si lo ponemos para el Mundial del 86, que ya se nos está quedando lejos, y creo que ya es hora de pasar allá, en los cuartos en el 86 son fantásticos entre Rusia y Bélgica, pero no son del nivel, en lo futbolísticamente hablando, de la Alemania-Inglaterra. Ese Alemania-Inglaterra, esos 20 y tantos mil aficionados que estuvieron ahí, sí vieron una cita histórica, sí es uno de esos partidos de la historia entera del fútbol, y por eso es que sí hay que magnificarlo. Fue un nivel altísimo. Bien lo dices, Bulgaria era esa promesa, como lo han sido, o lo fueron siempre esos equipos del bloque del este, excelentemente preparados, pero con sangre fría, con atole en las venas, ¿no? Y que además Perú, hay que decirlo, aquí también tuvo una gran acogida. Incluso me contaba el doctor Aranda que intervienen a la hija del técnico, el de Perú, porque el asunto de una apendicitis, le regalan a los médicos un balón con todo autografiado, pero habla de la cercanía real con los jugadores y lo que decíamos que juegan con los equipos locales, pero tiene que ver, hoy parece irreal, hoy nos parecería irreal que viniese una selección y que jugara con una escuela particular o que jugara con un equipo de una liga amateur, pero creo que era parte del verdadero nivel en el que estábamos todos. Y finalmente creo que el Mundial del 70 sí marca un hito que no se superó en el del 86. Creo que sí marca un punto muy, muy alto en la propia ciudad, en la de León, de ese imaginario del empate entre lo que queríamos ser y lo que ya éramos, que en el 86, y si quieres ahorita pasamos allá, pues es todo lo contrario. Si en el 70 es el culmen, en el 86 es solo una fachada en algo que se está cayendo a pedazos, que es el país completo, ¿no? Sí, un duro golpe de realidad. Se acabó el milagro mexicano y vino ya la resaca. Y en temas deportivos y también un tanto culturales, pues expresar que todo este mundial y sobre todo la parte de León está muy bien documentada,
por ingleses y alemanes, inclusive si nosotros tenemos la posibilidad, podemos ingresar a diferentes portales de la prensa alemana e inglesa y hay fotografías muy buenas y no solo se limitan al partido, sino al contexto de la ciudad, al folclore, la cultura, los sitios de interés. Era una exposición que se le daba a las sedes por parte de los equipos que las visitaban, muy grande, y les recomendamos, si saben alemán, varios documentales que pueden encontrar en internet y van a ver una mirada externa de lo que era León en la segunda década del siglo, en la segunda mitad del siglo XX y cómo fue evolucionando y también un ojo crítico desde fuera, ¿no? De cómo nos veían los europeos a los mexicanos. ¿Algo que quisieras comentar, Arturo, para dar cierre al Mundial de México 70 en 70. León? Sí, de lo que dices de documental, también por ahí hay una película, me parece mexicana, no recuerdo el nombre, pero también es del Mundial del 70 y pues te pasan así que, digamos, un resumen de todos los partidos. Sí, lo que dicen es fue un mundial muy exclusivo de 16 selecciones, 5 sedes, entonces, por lo mismo como que precisamente de las 5 sedes hay como mucho foco. Sí, nada más para comentar de Gerd Müller, bueno, anotó 8 goles aquí de los 10 con los que fue campeón de goleo en aquel mundial. Entonces, como dicen, pues así que una constelación de estrellas. Y haciendo precisión del de Bélgica contra Unión Soviética del 86, ese fue de octavos de final, ya fue un mundial con más selecciones, con 24, 12 sedes de aquí del país. Entonces sí que el mundial del 70 es muy, muy recordado. Como dices, hay muchísimo material fotográfico que uno puede encontrar porque ya había color, ya había tele a color, ya había fotografía a color, entonces se pueden encontrar unas cosas muy padres. Y fue hace 55 años, ya suena mucho, más de medio siglo, pero todavía es un mundial muy recordado por la gente y que, pues, como bien dices, está muy bien documentado y pues se pueden encontrar grandes cosas, Daniel. Claro que sí. Y en el intermedio entre el Mundial del 70 y el 86 hay dos eventos, digámoslo así, de menor escala, pero también muy importantes, que tú aquí nos presentas, por ejemplo, que es el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF y el Mundial Juvenil del 83. ¿Sí nos Sí, puedes comentar? sí, Ujú. sí, claro, perdón, Daniel. Sí, para comentar rápido, precisamente, pues ahora sí que León estaba en el ojo pues, del fútbol nacional. Este campeonato sub-20, que por ahí encontré alguna vez rascando información, no está así como, no es muy conocido. En aquel tiempo todavía no había mundial sub-20. Normalmente el campeonato sub-20 de nuestra región pues te da calificación al mundial. El primer mundial sub-20 me parece que es en el 76. Entonces, este campeonato, pues sí, la CONCACAF lo realizaba desde años antes, cada 2 años. Era el nombrado del 72, pero los partidos fueron en inicios del 73. Por ahí León tuvo uno de los grupos. Pues también así como dice Luis, de repente algunos países medios un poquito extraños, pero bueno, ahí podemos ver los resultados de Guatemala contra Antillas Holandesas y también por ahí Cuba, fueron los equipos que estuvieron aquí. México termina ganando este mundial, las otras sedes fueron Puebla y Toluca, entonces es así, pues es otro campeonato internacional que tuvo aquí León como subsede, nada más pues para mencionar. Y efectivamente después, ya más años más tarde, viene el Mundial del 83. Antes de eso, a mediados de los 70, entre las temporadas 74 y 75 y 75-76, como podemos documentar y como bien lo comentaba Luis, pues fueron ampliadas lo que es la tribuna de la puerta 10 y la zona de preferente fueron escaladas un poquito más. Hablamos de que el estadio originalmente tenía, pues como quien dice, 2 anillos de tribunas. A estas 2 tribunas que menciono se les construyó una tercera y asimismo, pues a la tribuna de preferente se le empezaron a construir palcos. De hecho, en esas fotos o gráficas, sobre todo en la que está en la parte izquierda, en la superior, podemos ver que los palcos se comenzaban a edificar, los palcos de preferente, todavía no se le ponía el techo. Entonces, en esta parte del estadio fue lo que se amplió primero. Todavía no sabíamos, obviamente, que vendría el Mundial del 86. Pero bueno, ya para el Mundial del 83, el Mundial Juvenil, pues León ya tenía un estadio un poquito más amplio. Como les dije al principio, el estadio estaba alrededor de los 28,000. Calculamos que para este entonces pues ya tendría una capacidad más o menos de los 33,000. Podemos ver ahí también la parte de abajo, en la izquierda, es la tribuna igual de preferente,
y si ven un poquito al fondo, en la mano derecha, pues es la tribuna de la Puerta Sol 5. Está un poco más pequeña porque, como les comento, se amplió primero la otra parte del estadio y pues en aquel entonces la tribuna de Puerta 5 quedó, digamos, como la más pequeña del inmueble. Justamente para el Mundial del 86 es cuando se amplía y se le construyen 2 niveles más, quedando como la tribuna principal y más grande del estadio, pero en aquel entonces pues no tenía esa fuerza y sobre todo social que ahorita tiene, por ejemplo, la Puerta 5, que es donde pues va la porra, es donde se junta más la gente a veces. Es una tribuna que ahorita debe de caberle entre 8,000, casi 10,000 personas, pero en aquel entonces pues era una tribuna que estaba muy pequeña, y con motivo del Mundial del 86, como pedían más aforo para los estadios, pues fue que se amplió. El Mundial del 83, el Mundial Juvenil Sub-20, se realiza en aquel año y poquito antes a México le habían dado la sede del Mundial del 86, una vez que declinó Colombia. Colombia declina de su candidatura por ahí de noviembre del 82, más o menos. No pudo con los requerimientos de la FIFA, entre lo que mencionábamos, pues estadios con bastante aforo, se hablaba de 12 estadios de mínimo 40,000 personas, y el Mundial Juvenil se realiza posteriormente, pues es más o menos como para marzo, abril del 83, y más o menos para esas fechas, pues la FIFA le dijo a México que se llevara, que llevara a cabo el Mundial. Por ahí competía Argentina, México recibió más el apoyo, también por ahí quería Brasil, quería Estados Unidos, que Estados Unidos pues también se bajó de la candidatura pensando más a futuro en organizarlo después. Y aquí pues tuvimos a la selección argentina, que tuvo su base en León, con algunos jugadores que pues posteriormente serían muy conocidos y que incluso vendrían a jugar acá, como el portero Luis Alberto Islas o Gustavo Abel de Sotti, delantero. Fue un mundial que, si repasamos ahorita los nombres, pues hay muchos conocidos. En el lado de Brasil estaban, por ejemplo, Dunga y Bebeto. Y aquí, bueno, jugaron, por ejemplo, Uruguay contra Polonia, jugó también Austria contra Argentina. Argentina tuvo 3 partidos contra Austria, contra Checoslovaquia, ganando ambos, y también tuvo por ahí un partido de cuartos de final contra Holanda, que hace poquito bueno, y el archivo histórico, Daniel, publicaban, donde Holanda, Países Bajos, traía así que el magnífico delantero Van Basten, y que incluso anota un gol ese día, pero pues se queda eliminado el equipo de la selección tulipán. Termina avanzando Argentina y llegando hasta la final en el Azteca con Brasil, la cual pierde. Pero esta fue una buena prueba de lo que vendría siendo 3 años después el Mundial de México 86. Las 7 sedes que estuvieron en este Mundial Juvenil pues repitieron para el 86. Entonces, pues era una buena prueba, y otra vez estar en el foco y en los reflectores mundiales para la ciudad de León y el estadio del Club León. Pues sí me tocó el vivirlo. Hay que decirlo que son en esas 7 sedes. Hay que verlo, el Mundial Juvenil, hay que verlo con la lógica de que justamente está pegado al del 86. Es también un premio inesperado ese Mundial, el del 83. Es el primer Mundial que juegan, si mal no recuerdo, tantas veces en Australia. Allá juegan en grupos, pero este primero... Hay otra, no recuerdo exactamente el tono en lo comercial, que era como la diferencia, pero lo tenía como un pelín más de nivel. Pero lo que yo quiero, o lo que me gustaría acordarme en esa época, una la sorpresa que iba a haber un mundial de la noche a la mañana, un mundial juvenil. Que venga Argentina es un asunto de gran empatía, Argentina, León, un nexo histórico. Pero yo me acuerdo que lo que era impresionante es la calidad técnica. Creo que yo nunca había visto desde como niño la brutal diferencia que había entre esas selecciones y el fútbol que tú veías aquí en México, ¿no? El nivel de esas selecciones era altísimo, altísimo en lo técnico. Esas son selecciones que ya están preparadas con una lógica moderna de que los van cuidando desde las categorías pues inferiores. Es muy notorio, como bien lo decía Arturo, varios de esos jugadores pues llegan a lo más alto, a ser seleccionados grandes, a jugar en grandes clubes. Pero como es un mundial un tanto cuanto como sorpresivo,
en donde además te que decirlo, desde México tenían esos primeros mundiales juveniles, bueno, había estado en 2 finales, uno se lo habían dado como de consolación, uno de los campeonatos, o sea México sí figuraba en lo juvenil. Es un fracaso enorme ese mundial para la selección mexicana, pero eso lo vuelve como más desangelado ese mundial. Y los partidos en León son a las 5 de la tarde, un horario pésimo para quienes vamos al estadio. A las 5 de la tarde él le pega toda la tribuna, la de la zona A. Es muy incómodo el fútbol a las 5 de la tarde. Otros son a las 7 de la noche. Era un verano muy, muy caluroso. Los precios, quiero imaginar que fueron mucho más accesibles que en el 70 o en el 86, porque yo me acuerdo que fuimos muchos niños. A mí mi recuerdo es de una proporción muy, muy grande como de niños en el estadio, a como era usualmente, ¿no? Y por el otro lado, claro, pues todos le íbamos a los argentinos. Ese partido, el de Argentina-Holanda, es muy bueno, es de un gran nivel. Sí, Van Basten, claro que no sabías en ese momento quién iba a ser quién, pero sí Van Basten era una figura que sí se veía. Y por el otro lado, es esa sensación de que volvíamos al escenario mundial, pero hay una diferencia enorme con lo previo que pasa en las Olimpiadas y en el Mundial en el del 70. La diferencia de esos años, que León está en un culmen de su desarrollo, hay un imaginario enorme de todo lo bueno que se va ligando en esa época. Hay que decirlo que los 80 son terribles. Son terribles, pues para empezar, porque hay una crisis económica que dura toda la década, con diferentes picos, y la verdad es que era una situación económica muy dura, muy difícil. Ese mundial desde el 83 es enseguida de la crisis del 82, que es brutal, una devaluación enorme. Para poner solo un referente que se me vino a la mente, es compartir Gilma la cara unos timbres del mundial juvenil, eran de 13 pesos el timbre. Es 4 años antes, esos timbres eran de $1. O sea, imagínense el costo de la vida, cómo se te había disparado. Y ese impacto, el de la crisis económica, además está ligado en León a gobiernos que de haber venido del gobierno de la Junta de la Administración Civil del 77 al 79, un pico histórico en la ciudad de todo lo que se logra en una administración, cae León en un bache en donde los gobiernos, por falta de dinero, por falta de visión, por incapacidad en muchos casos, por corrupción, hay una ciudad que se estanca. Y los 80s es notorio cómo se va a estancar León. Esos mundiales, esas 2 sedes, son un poco engañosas de lo que pasaba en la propia ciudad, en el propio país. Ni qué decía en el Club León. Es el Club León en un declive impresionante en todos los sentidos, en el deportivo. Hoy lo puedo recordar y ver en la perspectiva. Es una década en la que calificamos, aparte que pasando el mundial es el descenso a la segunda, pero en esa década solo calificamos una vez a la liguilla y fue jugando justo como aborrecemos en León, con Arpad Fekete, que era ultradefensivo, y el equipo León es un equipo de mediocres en ese tiempo, es una ciudad con muchas cosas que ya le quedan chicas, con una ciudad que te evidencia una vez más que está rebasada por sus necesidades, y la verdad es que sí tuvo un reflejo en el propio mundial, porque como bien dijo Arturo, hay un cuaderno de la FIFA en donde exige que haya un mayor cupo en el estadio. Eso va a generarle una deuda al equipo, que hay una incomprensión entre la directiva y los palcohabientes, hay un distanciamiento entre la directiva y las autoridades, hay un fastidio enorme entre muchas cosas, y el Mundial de México 86 solo lo maquilla, acabando ese Mundial, y los rayos, el declive total del Club León. Son las peores directivas en el sentido de sus resultados por todo lo que sucede, que se corona con el descenso, pero sobre todo es esta sensación de que las cosas estaban mal hechas. Cuando es ese Mundial de México 86, hacen como un festival en la feria que termina siendo un desastre igualmente en lo administrativo. O sea, hay una sensación de que surgió un cambio y finalmente eso va a pasar en lo político, una alternancia política, pero tiene que ver con una sensación de que no estaban a la altura las autoridades del propio empuje de la ciudad. En el Mundial, que fue muy caro, era muy caro ir a los Juegos, costaba, si mal no recuerdo, Arturo, en la primera etapa estaban en 2,500 pesos en preferente, que era un dineral. Más o menos sería casi similar a hoy, como si pagaras el doble, un partido de 5,000 o 4,000 pesos hoy día,
Sé que van a ser mucho más caros en el próximo mundial, pero para un pueblo, para una nación que estaba en crisis económica, pues sí se sintió en las tribunas. Cuando llega en el juvenil, hay poca asistencia, vuelvo a insistir, no me acuerdo si habría alguna promoción para los niños, por eso había muchos, pero en el 86, el primer juego, el de México, el de Francia-Canadá, hay medio estadio o menos, además es a las 4 de la tarde, pero tiene que ver con esa falta de poder pues adquisitivo para poder llegar. Y la otra es que a diferencia del Mundial del 70, como hubo esa empatía, esa comunión con los alemanes, con los franceses hay una distancia enorme. Es una gran selección. También van al Nieto Piña y también estuvo el Platini en el Nieto Piña allá en Guanajuato. Pero hay una diferencia enorme en la cercanía con la propia gente. Digo, basta ver un alcalde de Don Antonio, un buen hombre, pero que sale por la puerta chica, está acusado de corrupción de su gobierno. Estamos viendo a Guillermo Cañedo, que ya no era la misma figura de peso que 20 años antes. Está aquel dirigente, bueno, que decía el gobernador, otro gobernador corrupto, Corrales Ayala, con un dirigente del fútbol mexicano igual de corrupto, Rafael Álvarez del Castillo, ¿cómo se llamaba? Ellos son los culpables del cachirulazo. O sea, estamos hablando de que lo moral está derrumbándose en el país. El fútbol es un excelente ejemplo. El mundial es una maravilla de este ejemplo. Y para ponerlo así, la nota política más importante en ese mundial es el partido de la inauguración, el 31 de mayo de 1986. Va Miguel de la Madrid al Estadio Azteca y le mienta a la madre todo el estadio y lo silban en un hecho inédito, histórico, le bajan al volumen, pero un reflejo del fastidio de la sociedad con un partido hegemónico, con un país hundido en la corrupción, con una ciudad que de haber tenido un gran empuje en los 70 se estanca en los 80 y pues no es menor en lo que va a pasar en lo deportivo con el descenso del Club León. Es por eso que el recuerdo del 86 no puede ser sino un poco amargo de que no fue tan feliz como lo había sido el del 70. Francia, lo vuelvo a insistir, vinieron muchos franceses, hubo un buen ambiente, pero no equiparable a lo que se cuenta desde el 70. Francia hasta se quedó en Comanjilla, pero no convivió con la población como los alemanes como si lo harían. Y quedaba esa sensación que lo vimos un poquito de lejos. Hay que resaltar que en el 83, también es importante para nuestros amigos en Irapuato, en el 83 es subsede Irapuato, porque también es subsede en el 86. Que Guanajuato haya tenido 2 sedes, creo que es de subrayarse. O sea, habla de la importancia y de la propia infraestructura, pero eran malos tiempos en muchos sentidos, ¿no? Al menos así me acuerdo yo. Perdón, sí, así es, Luis, pues como bien nos lo comentas, testigo presencial, te tocó vivirlo de lleno. Sí, es notorio, tanto en la ciudad como en lo deportivo, que viene un declive, y sobre todo esta parte de que se comienza a maquillar, ¿no? En el 86, esta dura década para nuestro país, que es como en un último esfuerzo, una estrella que va desapareciendo de aquel brillo que teníamos del 70, del 68, aquí en el 86 ya es un poco más parco, por lo menos también para nuestra ciudad. Como también lo mencionas, no empatizamos bastante los leoneses con los franceses, posiblemente de la intervención tendremos ese recuerdo, pero sí, en la realidad es que es un mundial muy bien documentado también, pero no tiene ese mismo brillo, no tiene esa misma conexión con la gente. Como bien lo mencionas, también se hace lo que pudiéramos decir un antecedente de la actual feria de verano con motivo del mundial. Y como bien lo menciona la prensa, no tiene el éxito previsto. Hay una fotografía precisamente de la inauguración del mundial en las instalaciones de la feria y está prácticamente vacío el evento. Es desangelado absolutamente. Es desangelado, esa es la palabra exactamente, desangelado. Entonces es un tanto complejo, además lo que comentábamos el otro día, es un mundial más grande, que tiene más sedes, si bien aquí hubo muy buenos partidos como el Unión Soviética-Francia, el mismo Bélgica contra la Unión Soviética, y creo yo los soviéticos, a diferencia de los franceses, empatizaron más con leoneses e irapuatenses,
no llegó a ser esa efervescencia que los alemanes, que también pudiéramos decir que son fríos, sí tuvieron esa calidez con los leoneses y viceversa. Y en cuanto a lo económico, por la devaluación, los problemas que había, hacía un tanto complejo ir a los partidos. Lo que, por ejemplo, mencionábamos en el 70 de lo que se complicaba con el horario por atender a las naciones europeas y sus transmisiones que fueran en un horario todavía decente, 7 de la noche para Europa, 12 del día para México, mediodía para México. En el 86 se mantiene y no solo va a ser la sede de León la que se va a ver un poco afectada en cuestión de entradas, ¿no? Hay muchas fotografías del TEC, del Cuauhtémoc, el 3 de marzo, mismo Irapuato, con tribunas pues a la mitad de su capacidad, por los horarios tan complejos, 12 del día, entre semana, pues la gente tenía que trabajar antes que divertirse, ¿no? Así fuera una Copa del Mundo y la situación pues así lo ameritaba. Entonces es un mundial un tanto desangelado, creo yo que en la capital es donde más se vive por esta parte de que ahí está la selección, por la Argentina de Maradona, la Italia campeona del mundo, pero como bien lo mencionas, a no ser que Arturo tenga otra opinión, es un mundial donde ya nuestra sede va en declive. Arturo. Sí, bueno, nada más regresando un poquito al juvenil del 83, ahí por ahí un video también muy corto, creo, de Argentina-Holanda, y sí se ve muy poca gente, prácticamente nada más en la zona de preferente. En el Mundial del 86, efectivamente, pues a lo mejor como dices tú, Daniel, empatizaron un poquito más los soviéticos, que incluso por ahí en Irapuato hay fotos de que estuvieron en la deportiva, como la misma gente de Irapuato platica que sí, los soviéticos fueron un poquito más abiertos. Acá, en este caso, Francia con nosotros, pues sin nada que ver con Alemania. Obviamente, cuando vino Inglaterra también, pues ya teníamos los leoneses ganados el cariño de los alemanes. Además que Inglaterra venía de otro grupo, había sido eliminado de allá de Guadalajara por Brasil. Pero acá sí, aún así, como bien menciona Luis, hubo, por lo menos, como mencionabas tú más bien, Daniel, hubo buenos partidos. El de Francia-Unión Soviética, que ahí se define el primer lugar del grupo. Unión Soviética jugó sus dos partidos allá en Irapuato, Francia jugó sus tres partidos de grupos acá, entonces vienen los soviéticos acá y empatan a un gol, pues se termina decidiendo el primer lugar por la diferencia de goleo, sobre todo porque la Unión Soviética por ahí había goleado, me parece, 6-0 a Canadá. Entonces Francia se tiene que ir para el octavos de final a jugar contra Italia en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y la Unión Soviética se queda aquí con el primer lugar de grupo, juega un partido más, en este caso de octavos de final, contra la Bélgica de Enzo Schifo, el portero Rinat, y pues es un juegazo, por lo menos de bastantes goles. Estos partidos pues también se pueden buscar ahí en esta famosa red social de videos que mencionamos. Ahí quedan en el partido 2-2, se van a tiempos extra y termina ganando finalmente la Bélgica, gana 4-3. En cuanto a las entradas, bueno, por ahí estuve revisando guías de la FIFA, hablan de números de prácticamente de todos los partidos de los cuatro, con entradas de arriba de 30,000 personas. Hablan, bueno, para empezar, por ahí vi un documento también donde la sede máxima, perdón, el aforo máximo que presenta el Estadio León para ese mundial es de 38,000 personas. Estábamos hablando que la FIFA pedía 12 sedes de 40,000. Pues no, obviamente los estadios no daban para eso, sí se presentaron 12 estadios, pero pues no todos daban para eso. La ventaja, digamos, de la grada, a diferencia de la butaca, es que puedes acomodar ahí un poquito diferente a la gente y puedes jugar un poco también con los números. En este caso, por ejemplo, el partido precisamente entre Francia y Unión Soviética, de acuerdo a los números que presenta FIFA, reportó 36,540 aficionados. Para el de octavos de final se hablan de 32,000 espectadores. Bueno, no se hablan, se documentan. Esto está, pues te digo, en los documentos oficiales de la FIFA. Y bueno, hablábamos de cómo se incrementó el aforo, que como bien menciona por ahí Luis, pues ahí trajo consecuencias o situaciones para el Club León. Prácticamente todos los estadios, a pesar de que México ya había sido sede de un mundial 16 años antes, pues el hecho de que fueran más sedes
y ya el paso del tiempo pues obligó a que los diferentes inmuebles se vieran sometidos a remodelación. Prácticamente todos tuvieron algo. Creo que nada más pues el Azteca, pues básicamente no, por lo menos no en incremento de aforo, ni el Azteca ni el Jalisco, pero hablábamos de Puebla que se le hicieron las tribunas hacia arriba laterales, el mismo estadio del Irapuato se le incrementó bastante el aforo, prácticamente se le duplicó porque tenía unas tribunas muy pequeñas, el de León pues también hablábamos que de tener más o menos 33,000, pues con la ampliación de tribuna de puerta 5 pues se vino prácticamente arriba de los 35,000 o un poco más. Entonces, ahí pues el Estadio León, por ese lado, pues sí se vio bastante crecido. Luego, hay que ver bien las cifras porque pues, también hablan de partidos así muy importantes para el club, como finales que incluso los diarios hablaban hasta de 40,000 personas. No nos consta, pero pues seguramente es con sobrecupo, pero bueno, ya son situaciones. Pero sí, a diferencia del de 70, como bien mencionaba Luis, que pues nos dejó un grato recuerdo de un gran mundial, grandes partidos aquí, y que posterior a eso pues vino por lo menos una mitad de década muy importante para el Club León, entre el 70, el 75, más o menos 76, con grandes resultados y por ahí la obtención de varios trofeos, por lo menos de Copa. Pues sí, lo que es el Mundial del 86, posterior a esto el descenso, 3 años en segunda, pues sí es un recuerdo, prácticamente un lustro bastante amargo, aparte de todo lo que se acarreaba en la década, hasta que ya viene pues el inicio de la década de los 90 y pues ya el quinto título, pero sí tuvimos ahí que sufrir un poco como afición. Y por ahí, nada más de los poquitos, o de algunos de los cambios también que se tuvieron con el Estadio de León para el Mundial del 86 en la puerta 5, en alguna de las fotos se veía también una pequeña techumbre que por ahí colocaron de manera temporal. Me imagino que por ahí a lo mejor también venía el marcador que mencionaba Luis, y por ahí por lo que pude documentar o investigar es que también fue habilitada como una especie de zona de prensa, en lo más alto de la tribuna de puerta 5. Y bueno, pues ya también si quisieran saber un poquito más de los partidos o verlos Ahí más, incluso, pues ahí ahí más bien, lo bueno es que están subidos todos en las redes. ahí más bien, Arturo, a la prensa en donde Sí, la colocaron es en las que luego fueron, que las convirtieron en plateas, en de la zona de la preferente, de preferente, sí, la parte media, ahí habilitaron como siempre, a la prensa, igual que en el la del prensa, sí, 70, sí, pero nada más de que acuerdo. seguramente era el doble pues, de acreditados. Y eso Sí, también fue un trancazo porque era menos aforo. Sí me parece exageradísimos, y sí los he visto esos números de la FIFA, me sí, parecen un poco irreales. Eso yo sí me acuerdo bien. A ver, el primer partido es un domingo a las 4 de la tarde. Es ujú. Francia, es el campeón europeo y juega La contra Euro, Canadá, que era pichón, ¿no? Y le gana 1-0, sudando frío, el gol el de Papaines en el segundo tiempo, entra de cambio, y apenas si respiran. Y su primer juego, el de los rusos, que es contra Hungría, que era considerado uno de los equipos importantes, y lo golean, y eso sí me acuerdo, Arturo, que se presta un poco como a sospecha de que le meten demasiados goles a los húngaros. Era un gran equipo el de los húngaros. El de los rusos era sí, quizá, puede ser que de los 80 es uno de sus equipos más finos y más elegantes. Era un equipo, y además con un uniforme muy, muy bonito, pero sí era un gran equipo en lo técnico. El Francia, Unión Soviética, es entre semana a las 12. Sí es un partidazo, pero como de mucho respeto. Es un partido que yo creo que, ese sí estuve yo, que sí quedó a deber a la expectativa de ver a dos selecciones de ese nivel. Fueron dos muy buenos goles, eso sí me puedo acordar. Si mal no recuerdo, ambos fueron en la puerta 10, pero como que quedó a deber. Y luego viene el siguiente partido, es Francia, le mete otros 3 a los húngaros, pero ese rollo que se quedara Rusia y no Francia, como la cabeza, o sea, como aquí en León, el pues ganador del grupo. me rompió el encanto igual de que si habían sido aquí sucede y se tienen que ir hasta México, claro, finalmente pues va mejor porque eliminan hasta los italianos. Y el verdadero partido, el que reconcilia la afición con el fútbol y haber pagado una lana hasta ciegas, porque por los octavos pues, los pagabas hasta ciegas, es un partidazo. Es también, si el primer juego es 1 de junio, ese es 15 días luego, el 15 de junio, domingo en la Sí, tarde, partidazo, tiempos extras, pero es la reconciliación de que ese había sido el partido que querías ver, ¿no? Un partido de muchos goles,
de emoción. En ese momento los belgas se convierten en el caballo negro, van a llegar a las semifinales, van a terminar siendo como la sorpresa. Y la otra que yo sí veía, Arturo, y me llama la atención, todos los que han jugado en León, en los mundiales, en las Olimpiadas no, pero en los mundiales sí, aquí, el que pasó aquí estuvo el toque para poder llegar lo más lejos. O sea, Alemania llega pues hasta las semifinales. En el caso en el del 86, bueno, pues los franceses son el tercer lugar, los belgas son el cuarto. En el del 83, Argentina es el finalista con los brasileños, pero los polacos que juegan aquí un primer partido son el tercer lugar, si mal no recuerdo. En una Polonia, además, que como los rusos es su mejor década, la de los 80, los polacos habían sido un buen equipo en el Mundial en el del 82. Hungría era como el equipo que se esperaba que diera el brinco, no lo dio. Pero sí esa sensación de dividir con Irapuato, pues le restó esa sensación de fiesta, ¿no? Solo esos 3 partidos. Una selección francesa que sí nos quedó a deber, a lo mejor ese 3-0 con Hungría, si no me tocó ir al estadio, que habrá sido el más agradable para su propia afición, para los franceses que vinieron, para los miles que sí vinieron, pero sí esa sensación que solo hubo un gran juego que fue el de los rusos y los belgas. Y por el otro lado, digo, ahorita que veía ahí lo pusiste ahorita, Pedro, lo del costo de la entrada, ya no me acordaba que ese había sido el primer meollo del fracaso de esa feria que hicieron, y es que cobraban por entrar un dineral. Pues nunca llegaron ahí los turistas, pues tampoco eran majes, o sea, no iban a pagar por algo que no valía como la pena, pero era parte de eso. O sea, digo, tan corruptos son esos dirigentes que hay en la federación, que 4 años luego no fuimos al Mundial de Italia por sus chanchullos y por un castigo que les imponen a lo mejor muy severo, pero que a lo mejor y castigaba otras cosas. A ver, ahí están los boletos, es el de los octavos, estaban bonitos los boletos, pero sí eran muy caros. Digo, estaba viendo, pues, cuánto costaba la vida, pues la verdad es que sí era mucho dinero para que la gente común y corriente pudiera ir. Y lo de la tribuna, fíjate, es Arturo, eso ya no me acordaba. En la porra, que no tenía nada que ver la porra de antes con lo que vemos hoy, la porra estuvo siempre en preferente 7, en la puerta 7, pegado a sol. Ahí estaba la porra, que cuando eran muchachas con pompones y chiquitibuna la bim bomba. El paso es hasta que León está en el ascenso, que esa tribuna se va a convertir en la popular, pero no tenía el peso el que tiene hoy. Y la otra que se me olvidaba en el Mundial del 70, eso me lo han comentado muchos amigos de la edad, era el hecho que la Martinica es un estadio que no tenía cabeceras. Ver el fútbol en el Estadio León era algo nuevo, además, porque sí tenía cabeceras y la gente no estaba acostumbrada a ver el partido atrás de la portería. Eso era algo nuevo. En la Martinica, hasta finales bueno, hasta los 70 tiene la tribuna del río, así ya como tal, y los palcos que va a tener del lado del club son ya muy, muy postreros, pero esa sensación de jugar en un estadio ovalado, en un estadio cerrado, o sea, que es un solo círculo, claro que era una dimensión nueva en el 70 para mucha gente, cuando la mayoría de los estadios pues, eran a la antigüita. Digo, hace rato veía el de la Bombonera, pues era la Martinica, ¿no? Pues era igual en una caja de zapatos, por así decirlo, ¿no? Y del único en lo que me acuerdo en el 86, que no sé cómo sería en el del 70, pero era el grito de los franceses, es el único que me acuerdo en el estadio, que todos decían lo de Allez francés, era lo único que se podría parecer a algo, a la emoción. Pero la verdad es que los franceses sí fueron friones en León, y por eso es que no los recordamos a lo mejor con la misma emoción que, aunque no los vimos a los alemanes, pero sabemos por el testimonio de mucha gente que fue otro nivel el de relación, y que los subrayos, hasta diplomáticamente hubo un agradecimiento real, hecho y derecho, que habla de esa nobleza de los anfitriones y de los visitantes, ¿no? Sí, así es. Y miren, en este sentido nos escribió Gina Festiva y menciona ella que en el Mundial del 86 hubo una verbena con todo el equipo y afición, en este caso soviética aún, o rusa,
en la Sí, no colonia lo Villa sabía. Insurgentes. ¿Recuerdan algo al respecto? No, eso sí me sorprende, eso, lo que nos cuente ella, eso sí es nuevo. Sí, mejor, porque no, yo tampoco recuerdo y tengo familiares que vivían ahí y no. Creo que el resumen, el más bonito, pero también el más triste en todo esto es pensar que fuimos parte de una élite en la que hoy no jugamos, ni como directiva, ni como equipo, ni como sede. El quedar fuera de, claro, es un mundial atípico el que viene, pero que ni siquiera hayamos peleado por una verdadera oportunidad, pues sí es triste en comparación a la propia enorme historia que hay en ese sentido. Es también pues, un poco para valorar lo que ha sucedido, ponerlo en su perspectiva enorme, de gran valor de lo que ha representado esta plaza, pero que finalmente, bueno, pues abre una expectativa a cuántas cosas hay que mejorar o no para poder jugar en un nivel así, no en un mundial únicamente, sino si el estadio, si la afición, si la directiva, si las autoridades hoy podrían lograr una sinergia en otra oportunidad, pero para hacer lucir a León en ese nivel, en lo deportivo, en el fútbol específicamente, en una competencia internacional. Pero la verdad es que sí me queda un poco ese sinsabor de que históricamente hemos sido, el Estadio León ha sido una sede excepcional de partidos internacionales que hoy asombraría a cualquier joven. O sea, decirle que en el Estadio León te ha jugado igual a la Juventus, que el Hamburgo, el de Müller, o que jugó el Santos, el de Pelé, que vino el Argentinos Juniors con Maradona, que tantas figuras hasta aquí han pasado y hoy vemos lejos, hoy vemos ajeno en lo que va a pasar en el próximo Mundial, que tampoco hay grandes expectativas en lo deportivo, pues sí nos quedaremos con esa espina de que pertenecíamos a esa élite y hoy no estamos en esa cada vez más pequeña élite de quienes sí tienen un gran estadio y la capacidad económica para absorber, hay que decirlo, todas las pérdidas que conlleva un evento así, porque no son un gran negocio necesariamente para los clubes o para los anfitriones. Hoy el negocio pues, se reparte en muchas más vertientes, pero la verdad es que sí tenemos una historia que qué bueno que hay estos espacios para recordarla. Y lo más padre, Pedro, es que la gente tiene ahí el archivo para sumergirse, zambullirse en toda esa historia y recrearse en las crónicas, en los periódicos. Y como bien dice Arturo, explicándole a las redes, sí hay mucho que aprender de cómo se veía el fútbol en aquellos tiempos, ¿no? Claro, y Arturo lo sabrá muy bien, es uno de nuestros consultantes estrellas de la hemeroteca. Continuamente nos Estamos. solicita información y con mucho gusto a él y a los consultantes les podemos compartir de Gracias. este y otros temas que impactan a nuestra ciudad, que han impactado a lo largo de su historia y que, bueno, para cambiar un poco esta lamentación con que a casi poco menos de un año se va a llevar a cabo un mundial en nuestro país. Esperemos que así como cuando León fue sede, dio a otras ciudades esta alegría, digámoslo así, escurrió esta alegría a otras poblaciones. Esperemos que en un año, y sumado a los festejos que se vienen por el 450 aniversario de nuestra ciudad, haya ocasión de disfrutar un Mundial 2026 que se siente un poco apagado, sin sabor, pero que al igual que estos dos traiga, sobre todo como el del 70, mejores recuerdos y un impacto económico y urbanístico en beneficio de León. Ya para ir cerrando, Arturo, ¿algún comentario final? También invitamos a nuestro amable auditorio que nos escriba para ir dando cierre a este conversatorio. Sí, gracias, Daniel. Sí, bueno, nada más no mencioné, justo antes del Mundial del 86, por ahí el Club León también tuvo un par de amistosos con selecciones que fueron mundialistas y que jugaban acá en la zona. En diciembre del 85 perdió 4-1 con Hungría y en febrero del 86 empató 0-0 con Canadá. Entonces, al igual que previo al 70, León ahí también el equipo León tuvo sus partidos. De hecho, hay bastantes documentados también previo al Mundial de ese año que diferentes clubes jugaron también contra otras selecciones nacionales. Entonces, pues ahí también hubo una riqueza y se aportó. Ya a diferencia del 70, pues no vino la selección mexicana. La selección vendría prácticamente a inicios de los 90 y pues ya desde ese entonces, del 91, no
no ha vuelto a jugar acá. Y en cuanto a lo que mencionaba Luis, pues ahora sí que, como dice, nos hemos quedado fuera de la fiesta. Ya es un fútbol muy, muy elitista. El Estadio León pues se fue quedando atrás en cuanto a modernidad y en cuanto a aforo, pues para recibir grandes eventos. De hecho, desde el Mundial Infantil Sub-17 del 2011, León no fue considerado. En aquella ocasión fueron varias ciudades que albergaron aquel Mundial, que incluso ganó la selección mexicana, pero pues ya León, incluso estando en segunda división, pues también nos quitó esa parte de tener el foco nacional. Entonces, pues es algo que finalmente nos terminó afectando. En cuanto al Mundial Juvenil que comentaba, ya nada más para cerrar, lo dije que era en marzo, abril, fue en junio de aquel año del 83, y efectivamente, como decía Luis, hubo 1 o 2 años antes en Australia. La primera edición fue en Túnez en el 77, y México perdió la final contra la Unión Soviética. Es la vez que la selección mexicana ha llegado más lejos en un mundial de esa categoría. Y bueno, pues para cerrar, pues yo creo que sería todo. Muchas gracias aquí por el esfuerzo, el apoyo de estar, pues así que rescatando material, documentando a través de estos conversatorios y haciéndonos partícipes de estas galas. Ahora sí que a mí me encantan mucho porque yo por ahí le comenté a Daniel que ya había escrito sobre estos temas, pero bueno, así que me eché un clavado a recordar nuevamente este tipo de información, de situaciones. Y pues cada vez son más grandes los mundiales también. Como bien dicen, en el del 70 pues fue exclusivo, digamos, porque eran grupos de 4 selecciones, 16 en total, digamos, un poquito exclusivo, prácticamente todas de gran nivel. En el 86 fue un mundial que se amplió fueron 24. Era la primera vez que se jugaba bajo este formato donde incluso calificaban equipos que habían quedado en tercer lugar de su grupo, porque en España 82, en ese mundial se empezaron con 24 selecciones, pero agarraron un formato distinto de una segunda ronda otra vez con grupos. Para Francia 98 fueron 32, y para el próximo mundial del 2026 pues ya van a ser, ¿qué? ¿Cuántos? 48, y incluso ya tiene que ser con sede repartida. En el 2030 se habla o ya se les designó por ahí a España con Marruecos. Ahora sí que este tipo de torneos cada vez los van haciendo más amplios, más grandes, al igual que la Eurocopa. Y a pesar de que se consideran a más sedes o más países, pues también, digamos, cada vez es más difícil organizarlo, no cualquiera, y pues ahí lamentablemente para nuestra ciudad, para nuestro estadio, nos fuimos quedando un poquito atrás, y en este caso pues solamente las 3 ciudades más pobladas alcanzaron el lugar. Pero bueno, como bien también dice Luis, ahí se queda la historia de todo lo importante que ha sido pues nuestro inmueble leonés a lo largo de estos años, de estas décadas, y toda la cantidad de estrellas que hemos podido aquí presenciar y documentar que han pasado y han pisado esta cancha. Así es, no, pues es que sale caro hacer un mundial y unos Juegos Olímpicos. Ahí Así es. tenemos los casos de Atenas, de Sudáfrica, mismo Brasil, muchos elefantes blancos, muchas deudas. Y volvemos al tema, ¿no? Hay que dimensionar lo que vivió México, sobre todo con el 68 y el 70, y el privilegio que tuvimos de poder organizar estos dos eventos, albergarlos en nuestra ciudad y poder salir a flote, porque la mayoría solo sirven de vitrina, no hay mucha ganancia. Y como les decía, para cerrar, Luis, Arturo, vamos a dar rápido lectura a la participación de nuestro público. Eh, el arquitecto Antonio Falcón nos escribe: el equipo Droguería Francesa fue sparring de la selección de Bulgaria y Ghana. Mi papá jugó ante ellos. Les comparto el enlace a la foto que tiene en su perfil. Me dice que los ganeses tenían una zancada de 2 metros. Algo de lo que comentábamos, ¿no? O sea, cómo también se queda dentro de la anécdota del imaginario de quienes tuvieron oportunidad. De jugar. Ajá, exactamente. Por ahí, sí. Juan Papadilla nos dice: excelente tema y muy interesante perspectiva. Una felicitación a los tres, verdaderos expertos en el tema. Muchas gracias. Gracias. José Luis Hernández: muy interesante saber de nuestra historia. Aquí hay algunas preguntas que ya se fueron respondiendo a lo largo de el conversatorio.
Dice el señor Gonzalo López Díaz, a quien mandamos un saludo. Dice, durante el Mundial del 86, aquí en León, ambiente lo hizo el contingente de 120 soviéticos que se hospedaron en el Hotel Capri. Un servidor aún conserva esas amistades. Ah, perfecto. Muy bien. Yo recuerdo un reportaje cuando fue el Mundial de Alemania 2006. eh, no recuerdo si lo hizo TV Azteca o Televisa, pero contactaron a una mexicana leonesa que precisamente se fue a vivir allá, ya que se casó con un alemán que visitó nuestra ciudad durante este mundial. Y así como esta historia que nos cuenta, esta relación que nos cuenta Gonzalo López Díaz, se han vivido muchas. Dice Lili Rere que mandamos un saludo. La ciudadanía tiene memoria y guarda en el corazón todos los eventos históricos y siendo ciudad futbolera más. Hay que acercarse más a todos los que comentan. Aplauso para los 3 expertos. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto vamos brochando nuestro conversatorio, no sin antes unas palabras para que nuestros ponentes se despidan de nuestro amable auditorio, por favor. Bueno, creo que es una gran oportunidad. Digo, hay que recordar que este conversatorio es en el marco del aniversario del archivo y que lo fantástico es siempre, hay que subrayarlo siempre. Hay un gran acervo, está a disposición, hay muchas investigaciones, como bien lo trabaja el propio Arturo, que tienen ahí pues un sustento enorme, pero a lo mejor es no perder esta hilación de todos los eventos que a lo largo del año en el archivo hay, que te alimentan a esta identidad, a esta memoria enorme, y que permiten que revaloremos y que veamos pues en perspectiva todo lo bueno y todo lo malo que ha ocurrido. No es para que todo pues, tenga una lección o una moraleja, pero sí nos permite entender en dónde estamos parados y qué es lo que ha sucedido antes. Y me parece que finalmente este es un conversatorio de una ciudad rica, una ciudad rica en el sentido que además en lo futbolero tiene eso, está pertenecido a una élite de quienes se han mantenido en el tiempo. Es una de las franquicias más antiguas, uno de los equipos grandes de toda la vida en el profesionalismo, una ciudad con diferentes equipos, como bien lo decían, una tradición enorme, y me parece que, bueno, pues vuelvo a lo mismo, en el marco de las 5 o 10 ciudades más importantes en el país, pues esta es bendita en el sentido de todo lo que ha vivido en el fútbol, que para nosotros es vital, es maravilloso, es el crisol en donde fundimos muchísimas emociones, y que finalmente ese estadio, con todos sus defectos, con todos sus asegúnes, es una verdadera catedral del fútbol, y lo que se ha jugado ahí, lo que se ha disputado ahí es mucho más que 22 jugadores con un baloncito. Estamos hablando de verdaderas batallas épicas en todos los niveles, y claro que es de valorarse el que tengamos un estadio con una historia así, una ciudad con un acervo así en todos los sentidos, pero lo más importante es que no perdamos ese sentido. Esta ciudad es grande, en esta ciudad hay que hacer lo que se necesite para poder gozar esos espectáculos, y me parecería importante, estaría padre que en el Mundial en el 26, que por lo menos que bajara algún par de selecciones a jugar con el Club León, eso por lo menos eso nos permitiría leer el ambiente del Mundial, pero sí me parece, estoy seguro que todavía quedan páginas, todavía quedan historias aún por escribirse. Lo más afortunado es que hay un archivo y hay gente interesada, como el propio Arturo, como quienes nos siguen o nos verán luego, que están dispuestos a aportar siempre y ser generosos en su conocimiento, como lo es Arturo, para compartir una historia que nos es común y que finalmente es una historia para gozarse. Muchas gracias, Luis. Arturo, por favor. Sí, muchas gracias, Luis, Pedro. Pues aquí halagado y pues con mucho gusto, mucho placer aquí participando, como siempre. Ya me ha hecho varias invitaciones aquí Pedro Daniel, y pues la verdad, yo siempre agradecido de que me consideren, y con toda la, pues mucha o poca experiencia que tengo ahí a aportar. Me ha tocado por ahí participar en algunos temas con Unión de Curtidores, aquí algunos conversatorios. Bueno, también agradecido siempre por el apoyo que nos brinda el archivo histórico. Como bien dice Luis, pues hay que aprovecharlo. Es historia pura lo que se encuentra uno ahí. A lo mejor ya no me han visto publicar tanto en redes datos o información sobre el Club León. Lo que pasa es que a veces estamos, bueno, obviamente trabajamos y además estamos así como que
en otros proyectos e investigando algunas situaciones. Por eso, como dice Daniel, pues ahí estamos constantemente dando algo de lata para pedir información y sacar alineaciones y goleadores de partidos así históricos del equipo de diferentes épocas. Pues trabajamos en esa labor de investigación y pues un placer estas 2 horas aquí que hemos estado. Sinceramente, el hecho de platicar y escuchar sus voces, Pedro y Luis, y sobre todo Luis, pues la experiencia que tú has tenido un poquito más que nosotros, sobre todo de que viviste aquel Mundial del 86, a nosotros no nos tocó, pero pues es muy grato escucharte, escuchar esas vivencias también y leer lo que la gente nos aporta. Pues así que 2 eventos mundiales, sobre todo el del 70 y 86, y, y pues la verdad, así que como que nos platican y casi que si hubiéramos estado ahí, o sea, como que nos queda esa memoria y pues y pues nada, entonces agradecido y pues cualquier otra oportunidad que aquí haya, aquí estaremos gustosos de compartir nuestro conocimiento. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias a ambos y esperemos reencontrarnos en un nuevo conversatorio donde hablaremos ya del resurgir de la ciudad de los 90, sobre todo en materia deportiva, el ascenso del Club León, el campeonato de los Bravos en el béisbol, en el básquetbol, el famoso equipo Sydney, y para no quedarnos con esta desesperanza que nos dijo el cronista, mejor hay que pensar en cosas buenas, que el Club León le vaya bien, que la Unión de Curtidores siga cumpliendo más años y que en general el deporte en una ciudad como León, que es tan importante y que tanto impacto en diferentes aspectos ha tenido en nuestra ciudad, pues siga generando para bien, mantenga el buen ánimo de los leoneses, ya sabemos que nos vuelve más productivos si los resultados se dan. Y bueno, nosotros aquí en el Archivo Histórico mantendremos nuestra dinámica de abarcar o tratar de abarcar diferentes temas, diferentes temporalidades, siempre acompañado de nuestro acervo, obviamente, pero también de investigadores tan reconocidos y con grandes trayectorias como la de ambos. No queda más que agradecer a nuestros ponentes, a nuestro amable público, el cual nos reencontraremos en cualquier momento en estos eventos de divulgación de nuestra historia y cultura. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.